Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro, vive en el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra. Se está Muy buenas noches, son exactamente 6:02 o 18 horas con 2 minutos. Nuevamente estamos conectándonos las mujeres de Afiayala a través de estas redes, un proyecto popular de la hermandad de hermanos propiamente de este Perú, principalmente del Cusco, a fin de desarrollar muchos temas coyunturales, actuales, que se vienen suscitando en nuestro Perú, gracias al entorno político de la corrupción, el gobierno y muchos otros aspectos que ha generado, pues, noticia durante estas semanas. En ese entender, vamos a desarrollar otro tema muy interesante sin perder, ¿no? Dentro de estas encuestas, dentro de estas entrevistas, para nosotras muy importante, primero nuestra identidad. Quien les saluda es vuestra hermana, servidora Mariluz Carhuazuica, y nuestra hermana Janet Coraya Checa. Este programa está considerado y nos llamamos Mujeres de Afiayala, de la cual también vamos a ir desarrollando un poco. Y como invitado principal esta vez nos place y para nosotros es un lujo tener pues a un hermano como es el hermano Silvio Ayala Pacheco, ¿no? Él es representante vamos a decir, él es un invitado que representa a una organización llamada Consejo de Naciones del Tahuantinsuyo, ¿no? Conocido como CONATAHUA, con quien hemos tenido el gusto también de participar nosotras, hemos estado dentro de este equipo, ayudando, coordinando, discrepando, analizando muchos temas importantes. En ese entender, hermano Silvio, le doy la bienvenida al programa Intis Churincuna y bueno, le cedo la palabra para su saludo previo. Hermana Mariluz, hermana Janet, buenas noches a toda tu teleaudiencia, a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Cusco y a todos los que están conectados. Hermano Germán, buenas noches. A todos ustedes. La verdad que es un honor participar y muchísimas gracias por esta invitación para poder ilustrar mucho más y conocer mucho más lo que realmente somos nosotros, ¿no? A través del Consejo Nacional de Tahuantinsuyo CONATAHUA seguimos trabajando y pregonando lo que es nuestra filosofía originaria del Tahuantinsuyo. Bien, hermanas, estamos acá pues a su disposición. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Silvio. Doy la bienvenida también al hermano Augusto, que siempre él está detrás, es parte del equipo técnico, quien a cada día de la semana se preocupa pues en sacar este programa y que todo salga bien. Gracias por eso, hermano Augusto. Bienvenido al hermano Germán Mendoza, que también se está sumando hoy día para hacer de repente una pequeña conversatoria que es muy importante. Hermano Silvio, quisiera primero tocar el tema Tahuantinsuyo. ¿Por qué
por qué usted, digamos, ha lanzado este proyecto tan importante con este nombre Tahuantinsuyo, una organización que viene pues ya creciendo en el Perú, gracias a otros hermanos también que se identifican con esta filosofía. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre el Tahuantinsuyo? ¿Por qué usted está lanzando un proyecto con este nombre? Y un poco también transmitir y recordar la historia, ¿no? ¿Qué es Tahuantinsuyo? ¿Hasta dónde se expande el Tahuantinsuyo? De repente dentro de nuestra división política, ¿no? Lo dejo, le cedo la palabra, hermano. Bien, hermana, sí. Bien, el Consejo de Naciones Tahuantinsuyo Conatagua, pues, surgió de una voluntad colectiva. No surgió en este caso, de mi persona, ni de hermano Marco o de Carlos, de todos los que hemos estado de un principio en el proyecto. Esto surgió de un gran tincuy en Cañete. Entonces, en esta oportunidad fue justamente el 28 y 29 de abril hubo un tincuy en Cañete, en los terrenos de mi madre, en la comunidad campesina de Constanza, entonces donde las delegaciones a nivel nacional llegaron allí, invitados por supuesto por nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Porque mira, en todos estos 200 años de republicanismo, en estos 529 años de puro colonialismo, el pensamiento originario del Tahuantinsuyo no ha logrado consolidar una organización. Hay muchos que hablan del Tahuantinsuyo, individualmente dan por acá, por allá, pero no trasciende. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros como investigadores sociales descubrimos ese gran vacío, ¿no?, de identidad. Entonces, lo llevamos a este gran tincuy a todos. Entonces, fue tan hermoso escuchar una ponencia, digamos, filosófica de todos los hermanos, de las 12 del día que empezó el evento hasta las 6 de la mañana sin dormir, con la mamaquilla en plena noche, ¿no? Hemos discutido filosofía. Y entonces, todos, era interesante escuchar sus ponencias. Y entonces, a las 6 de la mañana, 5 ya, seguíamos discutiendo, entonces ya nosotros dijimos, ahí nada más, tenemos que pasar al siguiente punto de la agenda. Entonces, descubrimos el por qué no crecía o no se consolidaba una organización que digamos, que aglutina a todos los hermanos. Y era simplemente por denominación, por una simple palabra. Unos decían, somos incas. Entonces yo digo, pero ¿quién puede ser inca en estos tiempos? Tomar una denominación de un inca, del nombre de uno de los apuinca, sería faltar en la memoria a nuestros apus. No estamos en ese nivel nosotros. Otros decían, somos plurinacionales. Digamos, tampoco. No era el objetivo nuestro, o del colectivo. Otros decían, somos cobrizos. Somos, digamos, indios. Había como 5 o 6 hipótesis y cada uno defendía. Entonces, simplemente por palabras o nombres no se crecía la unidad. Entonces, no te digo, mira, hermanos, usted nació en Puno, usted vino de Tumbes, usted vino de allá de Quito, de Bagua, perdón, usted nació en Callao. ¿Estas tierras de quién eran? Estas tierras eran del Tahuantinsuyo. Entonces, hermanos, somos hermanos por territorio, llamémonos hermanos todos. Entonces, ahí comenzamos nosotros a crear esta corriente de hermanos por territorio. Se rompió eso. Pero aún así, persistieron nuestros hermanos que participaron en ese tincuy por separarse, abrirse, y bueno, por lo que veo, ustedes no trascienden en nada, no están. Pero se pierde la esencia originaria. Somos hijos de la madre tierra y debemos llamarnos por territorio donde hemos nacido. Entonces, desde ahí comenzó a trabajar este proyecto en reconstituir lo que realmente fue el Tahuantinsuyo. Hace más de 8.000 años ya existe el Tahuantinsuyo. No es de ahora. Hace más de 8.000 años empezó el primer Tahuantinsuyo con Chimú, los mochi.
Ese fue el primer Tahuantinsuyo. El segundo Tahuantinsuyo fue Tiahuanaco, Huari Tiahuanaco. Y luego vino el tercer Tahuantinsuyo ya superior con los incas. O sea, todos esos procesos nosotros hemos investigado con hermano Marco profundamente para poder tener todo el bagaje, digamos, histórico y real de lo que realmente fue la civilización del Tahuantinsuyo, porque esto nunca fue un imperio. Entonces, ese objetivo que perseguimos con la Tagua es justamente restaurar esa filosofía armónica de vida, de respeto profundo a nuestra madre tierra. Y en ese objetivo estamos trabajando. Ajá, interesante, hermano. Entonces, el proyecto CONATAGUA o Consejo de Naciones de Tahuantinsuyo se origina o se funda gracias a una conversación, a un intercambio de ideas y análisis. Es importante, es muy interesante, puesto que también actualmente se ha notado y se está viendo que están naciendo muchos otros grupos también con nombres distintos propias a nuestra cultura, a nuestra identidad. Cuando hablamos de los 8,000 años que estamos aquí en estas tierras, en estos territorios, nuestros territorios, usted habla de que el Tahuantinsuyo se inicia pues desde los moches y ahuanacos, ¿no? Y los incas menciona usted, cuando deberíamos decir nuestros incas, nuestros ancestros, ¿no? Siempre he escuchado denominar, usar ese artículo a muchos, casi al 90% de los hermanos peruanos, llamarles los incas, ¿no? Y ese término creo que para mí, en mi concepto, deberíamos corregir, ¿no? La hermana Janet tiene una pregunta para usted, me decía. Sí, hermano Silvio, yo también me siento, cada vez que escucho que hablamos de lo nuestro, de nuestro Tahuantinsuyo, de nuestros incas, me siento orgullosa, mi sangre lo refleja, yo me siento más viva, me siento orgullosa de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura. Quisiera hacerle una pregunta. De acuerdo a lo que usted nos ha mencionado en tal caso, ¿qué departamentos o hasta dónde, de dónde a dónde abarca el Tahuantinsuyo dentro? Se expande, ¿no? Claro, ¿cómo se expande? De acuerdo a la división política o cuál es el concepto que usted tiene. Si nos podría, por favor. Y había otra pregunta también, hermana, me decía, ¿no? Claro, quisiera también saber por qué debemos llamarnos pueblos originarios, más no indígenas. Interesante pregunta. Buena pregunta que siempre me la han preguntado y yo gustosamente les explico a todas, a todos y a todos. Como repito, nosotros para entrar en este proyecto hemos tenido que ser un poco occidentalizados, investigar los términos, de dónde vienen esto. Pero sí, nosotros como hijos del Tahuantinsuyo le llevamos una gran ventaja al hijo europeo, al eurocéntrico. ¿Por qué? Porque el hijo del Tahuantinsuyo es análogo. ¿Por qué somos análogos nosotros? Porque percibimos, intuimos y luego razonamos. En cambio, el occidentalismo académico primero razona y luego induce a una conclusión, o sea, demuestra el porqué de esas cosas. Es al revés. Y nosotros somos análogos. Esa es la gran virtud que tenemos nosotros. El método de la observación, la experimentación, eso es analogía para nosotros. Y eso somos los hijos del Tahuantinsuyo. Ahora, en 1400, si me ayudan, Colón fue en 1432, algo así. 92. 92. Así, la invasión de Colón, ¿no? En esa época, cuando Colón llega acá en este continente, acá estuvo gobernando Tupac Yupanqui, nuestro Puinca Tupac Yupanqui, porque en el 93 entró nuestro Apu Huayna Cápac. Entonces, cuando Colón llega acá, ¿qué cosa iba a descubrir? Si acá existía la civilización del Tahuantinsuyo. Este continente era el continente del Tahuantinsuyo. Entonces, todo el mapa que nos ha enseñado, por supuesto, esta historia eurocéntrica, el Tahuantinsuyo es una franja. Entonces,
Eso no era el Tahuantinsuyo, éramos todo el continente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos soberanía territorial y tenemos que recuperar eso. Por eso nosotros hablamos de somos lunas del Tahuantinsuyo. Es cierto, pero no podemos ir, en este caso, lunas del sur. Esa es una aberración eurocéntrica, de dominación, por supuesto. Entonces, somos hijos del Tahuantinsuyo, luna del Tahuantinsuyo. Ahora, ¿por qué nos llamamos originarios? Porque no somos descendientes de esta tierra, la originalidad de nuestros ancestros. ¿Por qué no nos llamamos indígenas? ¿Por qué no nos llamamos andinos? ¿Y por qué no nos llamamos indios? Porque tanto estas tres denominaciones son escuelas de pureza colonial de dominación. Estas han sido escuelas fundadas por el occidentalismo que muchísimos hermanos nuestros lo han asimilado. Esto no ha nacido de nosotros mismos. Ellos nos han impuesto estas denominaciones. Entonces, el indigenismo, el andinismo, el indianismo, no tienen sentido filosófico, porque no tienen identidad. En las ciencias sociales, las grandes culturas se desarrollan en las civilizaciones. Esa es la clasificación que se da en las ciencias sociales. Y aquí, este fue el continente o la civilización del Tahuantinsuyo, y por cuanto le corresponde la cultura del Tahuantinsuyo. Aquí hablamos del Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo es un sistema filosófico, no es una simple denominación. No, es una filosofía de vida del Tahuantinsuyo, es un sistema. Lamentablemente, muchísimos hermanos, yo siempre discrepo con la posición de la mano de Bolivia, y si ustedes van a escuchado, yo no, por supuesto, ellos nunca hablan del Tahuantinsuyo. Se creen indígenas, hablan de Collasuyo. ¿Pero por qué? Porque siempre el Aymara ha tenido un alma separatista. Yo soy sincero en decir esta cosa, la historia está escrita, no lo digo porque a mí se me ocurre. ¿Recuerdan mucho ustedes cuando Túpac Amaru ganó en la batalla de Sangará? Micaela, nuestra madre Micaela, lo dijo a Túpac: toma Cusco, Túpac. Y Túpac Amaru tuvo temor de tomar Cusco, porque le faltaba más refuerzos para tomar y para vencerlos totalmente. ¿Y por qué no lo tomó? Porque meses antes se había reunido con Túpac Katari, que cuando Túpac ganaba la batalla, Túpac Katari venía con todo su guerrero mar a reforzar a Tome Cusco. Y Túpac Katari nunca vino, traicionó ese acuerdo con Túpac Amaru. Claro, hermano. Hay que decirlo, ahí Silvio, está la historia. Entonces, es por eso que nosotros, recogiendo esa filosofía del Tahuantinsuyo, llamamos, hermanos, a todos a la integración. Nosotros integramos, como fueron nuestros apucintas. Esa integración fortalece nuestras identidades de las múltiples nacionalidades que existen, que fundaron el Tahuantinsuyo, que componían el Tahuantinsuyo. ¿Y por qué? Claro, hermano. Permítame, exacto. Bueno, permítame, hay un punto donde usted indica Tahuantinsuyo, ¿no? La pregunta era de acá de la hermana, el mapa político, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Que ahí vamos un poco a aclarar, ¿no? Dos puntos muy importantes. Si hablamos del Tahuantinsuyo y si hablamos del Afya Yala, usted me ha mencionado la palabra continente, ¿no? Y la palabra continente, pues, si hablamos desde los pueblos originarios, no conocían este término continente. Ni siquiera los propios europeos conocían este término continente. Entonces, los cunas, ¿no? Lo conocían a cada continente con un nombre, ¿no? Hoy llamado continente, ¿no? Por ejemplo, a un continente le llamaban el Tinyayala, a otro continente le llamaban el Tagarbuyala, el Kualayala, y el último, pues, el Afyayala. Entonces, el continente, hoy llamado Latinoamérica o americano, pues, es el continente o el Afya Yala. Y si hablamos del Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo, pues, ha tenido una expansión, ¿verdad?
ha tenido una expansión en norte, sur, este, oeste. Ahora, podemos diferenciar el Tahuantinsuyo de Afiayala, Tahuantinsuyo dentro de su mapa político, hasta dónde se ha extendido, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nuestro Tahuantinsuyo, donde actualmente radicamos, y el Afiayala, donde todos los hermanos, ¿no? Otras naciones están dentro de este hoy llamado continente. Así yo lo conceptúo. Usted, hermano, ¿no? Muy, muy importante e interesante también su forma de ver, ¿no? Este concepto. Entonces, eso también habría que tener presente, ¿no? El Chinchaysuyo, dentro del Tahuantinsuyo, está pues limitado de un color verde, ¿no? Que va al noreste. El Contisuyo está de un color rojo que va al sureste de Cusco, ¿no? El Antisuyo está de rosado, grupos que van hasta hasta la Amazonía, y el Collasuyo de anaranjado, del sureste del Cusco, que incluye el altiplano. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Hay que diferenciar Tahuantinsuyo con el Avia Yala, ¿no? Entonces, eso, de repente, hermano, también tiene algo que decirnos al respecto. A ver, buena pregunta. Quiero recalcar acá, cuando yo me refiero a continente, me estoy refiriendo en estos tiempos actuales. Por eso hago mención de Colón para acá. Antes no se llamaba continente, esto era Tahuantinsuyo y punto, nada más, no había otro término. Si antes dije yo, más de 8.000 años el Tahuantinsuyo, yo me he roto la cabeza buscando la identidad de los Cuna. Y en este caso, el Tahuantinsuyo y asimismo los hermanos de la cultura nahuatl en México son más antiguos que los Cunas y han sido civilizaciones enormes. Ahí concretamente quería quizás aclarar un poco el tema de Advayala. El Advayala es un término cuna. No es ni aymara, ni quechua, ni ninguna de nuestras lenguas. Es un término cuna de Panamá, que está compuesto por más de 200 islas, que es los cunas. Entonces, nosotros no podemos aceptar que un término de una aldea, de unos aldeanos, digamos los cunas, se imponga como el nombre oficial, denominado entre comillas a estos continentes, que era el Tahuantinsuyo, y del norte tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mucho más antes de todo esto. Entonces, ¿por qué aquí te quiero aclarar esta cosa, hermana, también Janet? Creo que usted nació en el año 75. Y justamente en ese honor, ¿no? Yo reconozco el liderazgo indígena de este hermano Aymara, ¿cómo se llama? Acá está. Constantino Lima Chávez, el conocido como Taquil Mamani. Taquil Mamani, en el año 75, impuso con los cunas que este continente se denomine Advayala. O sea, cuando usted nació, hermana Mariluz, recién los aymaras con los cunas, de acuerdo, sin ningún consenso de todas las nacionalidades que conteníamos el Tahuantinsuyo, en este caso, ni los aztecas, aprobaron que esto se denomine Advayala. O sea, con el 75 recién, ¿eh? No hablamos de 60 ni 80, ni 75, tratan los datos exactos. Entonces, sin ningún consenso. Pero sí también reconozco a Taquil Mamani de que en el año 70 él recuperó e instauró como símbolo de la resistencia indígena a la huifala. Y creo que también nadie lo recuerda. Fue en el año 70, recién se puso la huifala casi oficialmente, porque él lo recuperó, sí. Pero así como tenía ese poder, digamos, de influencia ante los aymaras, pero no ante los quechos que éramos acá, él impuso y ordenó que todas las comunidades indígenas utilicen como logo a Advayala. O sea, sin consenso, sin acuerdos. Y eso nosotros tampoco podemos aceptarlo. Acá se desarrolló, como repito, según la ciencia social, la civilización del Tahuantinsuyo. Yo pregunto, ¿dónde se desarrolló la civilización de los cunas? ¿Quiénes son los cunas? Yo no desmerezco su identidad, por supuesto, pero no han sido civilizaciones. Por ello le pregunto a los hermanos, yo pregunté, dime, ¿el Advayala es un término aymara? No es, pues, un término aymara. No es. Entonces, pues yo estoy diciendo con documentos afirmados. Pues usted
tiene la edad cuando Takelmamani impuso esa denominación de Alba Yala a este continente, ¿no? Y a todo el continente. Hermano, los nombres actuales, Asia, Europa, que es Euroasia, al final son uno solo, pero no quieren aceptar, ¿no? Uno se llama Asia, uno se llama Euro, ¿no? Europa. Estos nombres, pues, ya son modernos, vamos a decirlo, ¿no? Pero dentro de lo que es nuestra cultura de los pueblos originarios, han tenido estos continentes sus propios nombres. Y si decimos que este continente, hoy América Latina, no es Afiayala y es el Tahuantinsuyo, ¿cómo entonces se llamaban los otros continentes para los pueblos originarios? Usted tal vez sepa eso, me encantaría también conocer. Claro. Nuestros apuicas fueron inmensos navegadores. Viajaron por todo el mundo. Conocieron toda la tierra, pero fueron impartiendo cultura. No fueron a conquistar ni a imponer. Y es por eso que nuestra chacana, por ejemplo, lo encuentras en el Anahuac, en México. Nuestra chacana lo encuentras en la cultura turca. Nuestra chacana lo encuentras en la India. O sea, se cuenta la inmensa filosofía de vida que poseían los apuicas iban a estos continentes. Pero allá, por supuesto, eran otras denominaciones que no hemos profundizado nosotros en investigar cómo se llamaban. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. A veces cuando investigamos cosas de afuera, nos distraemos al objetivo central. ¿Somos hijos del Tahuantinsuyo? ¿Sí o no somos? Entonces, avancemos por ese camino y demostremos al mundo entero. Ahora, el Tahuantinsuyo, para ustedes que tengan conocimiento, existimos hace miles de años y nosotros hemos sido el centro cultural del mundo más importante y desarrollado del mundo. Existíamos en la antigüedad, existíamos en la Edad Media, pero sin embargo, la historia eurocéntrica que nos han enseñado en las universidades, en primaria y secundaria, no lo quieren reconocer. Entonces, eso nos llena a nosotros de una gran sabiduría y una gran, digamos, responsabilidad en rescatar a lo que fueron tus ancestros. La historia eurocéntrica fue impuesta, como sabrán ustedes, por una gran masacre. Nosotros respetamos mucho a los historiadores que son buenos, a Jorge Basadre, a María Rostonovsky, a todos los grandes historiadores, pero todos estos historiadores han sido formados bajo la pedagogía eurocéntrica. En otras palabras, han sido digitados para que digan esto es así, 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 y así nos repite. Como por ejemplo, a nosotros nos han enseñado el Amasúa Maqueya Mayuya. Todo el mundo repite eso. Los códigos morales del Tahuantinsuyo dicen, es falso, hermana. Los códigos morales del Tahuantinsuyo fueron nuestro Ayimunay, nuestro Sumas Causa. Y estos valores de la Amasúa Maqueya Mayuya fueron valores inventados y fundados por el occidentalismo basados en los mandamientos bíblicos. Entonces, es por eso que investigamos profundamente todo lo que nosotros hemos sido. Si te hablo del primer Tahuantinsuyo, al hablar de Neilán, es grandioso. Hablar del señor de Huari de Vicabamba es hermoso. Y todos ellos impregnan una filosofía de vida. Entonces, estamos abocados nosotros a esta restauración de lo que fue, digamos, esta filosofía armónica de respeto muchísimo a nuestra madre tierra y sobre todo a la vida. Así ok, hermano, excelente. Entonces, usted ha mencionado dentro de este desarrollo de conceptos que los aymaras, los hermanos bolivianos, pues propiamente, ¿no? Vamos a decir, trabajan para sí mismos, se desarrollan desde su propia etnia indígena, como ellos se llaman, ¿no? Aymaras, ¿verdad? Que es muy importante, es bueno, quiere decir que están pues marcando su propia identidad dentro de su territorio, ¿no? Desde Tahuantinsuyo o Afiayala, como podemos denominarlo, ¿no?
¿por qué no también nosotros hacer ese mismo trabajo como ellos, ¿no? Ellos son netamente aymaras, reivindicando su idioma, sus atuendos, vamos a decir, su hoy llamado folclore, ¿no? Sus sentimientos. Los quechuas, somos nosotros los quechuas. ¿Por qué no también empezar a reivindicar bajo este término toda nuestros, vamos a decir, todos esos principios filosóficos de cultura y identidad, ¿no? Y acá la hermana también ahí creo que tiene una pregunta, ¿no? Sí, hermano, justamente yo he estado pensando siempre en el Amazúa, Mayuya y Amaquilla, que es importante. Yo no considero que haya sido para los incas, porque los incas no eran ociosos, no eran mentirosos, ellos no eran ladrones. Yo considero que esto ha sido específicamente para los españoles o para los invasores que han venido a imponernos esta cultura equivocada que ellos tenían, Occidental, ¿no? Occidental. Yo te quiero hacer una pregunta, o quisiera saber si tú estás de acuerdo con esta línea de la identidad dentro de esta coyuntura política, en esta burguesía, si es para nuestro pueblo o para la nación, respecto al concepto de la Amazúa, Maquilla y el Amaquilla. A ver, más o menos sí lo entiendo, hermana, de que dentro de esta coyuntura política actual la cual estamos viviendo, se pueda reivindicar este término más español, con ese quechua, amayuya o azúa, maquella, y más no, más bien el alinrua y alinyanca y alinyacha y alincausa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar estos términos dentro de esta coyuntura o enseñar o empezar a, vamos a decir, a reivindicar? Será una palabra, bien será, vamos a ir reivindicar, será, estaría bien reivindicar el Amayuya Mazúa dentro de la coyuntura política, sabiendo que no es de nuestros ancestros. Así más o menos lo entendí, hermana, la pregunta. Claro, más o menos así, ¿no? Ok, hermano Silvio, ¿qué dice al respecto? Bien, a tu primera pregunta, hermana Mayluz, sobre cómo los hermanos de Bolivia trabajan en su reivindicación ellos. ¿Y sabes cuál es la diferencia con nosotros, los hijos de Tahuantinsuyo? Es que nosotros somos integradores. Nosotros tenemos el espíritu integrador. Esa es la gran diferencia y nuestra gran virtud. Ahora, en cuanto a lo que me mencionas de la Masúa Maquilla, si nosotros no tenemos identidad, no lo vamos a lograr. Identidad significa descolonizar nuestra mente. Si no descolonizamos nuestra mente de todas esas teorías eurocéntricas, nosotros lo llamamos la cultura de muerte, eso, porque no, lo nuestro fue una cultura de vida y fue una cultura de muerte, nosotros no de muerte. Entonces, todo ese egocentrismo traído por ellos aún sigue carcomiendo la mente de nuestros hermanos. Y muchos de nosotros siguen alienados a ese egocentrismo eurocéntrico. Muchos, conozco a muchos hermanos que están como nosotros, son egocéntricos. Por eso ya te dije, yo como Silvia, si estoy dirigiendo una oración netamente del Tahuantinsuyo, yo no puedo ponerme un nombre inca, pues, porque todos fueron procesos. Si al principio dije, primer Tahuantinsuyo, segundo, tercero, cuarto, todos son procesos. Y cada proceso, un día nos ponemos una gorra, un sombrero, vamos, pero la identidad está en tu corazón, en tu neurona, y eso nadie lo va a cambiar. Eso es identidad. Entonces, si no logramos nosotros tener identidad, ¿qué somos? Y eso justamente tenemos que reunirnos todos, ¿no? Para poder decirnos qué somos. Y nunca ha ocurrido esa unidad entre todos nosotros, una reunión entre todos, decir qué somos, analizar estos puntos, para qué hemos venido estamos en este continente y cómo podemos restaurar el honor de lo que fue una gran civilización que en esos entonces alcanzó un gran desarrollo social y científico. Entonces, eso quedó plasmado allí por la invasión justamente
europea. Ujú. Entonces, tenemos que tener identidad. Es importante. Y de la mano, creo, hermano, allí un poco también para corroborar en ese concepto, lamentablemente es cierto, podemos decir que nuestra identidad lo podemos tener en nuestro corazón y con la mente descolonizada, pero yo pienso que también es muy importante tener algo de nuestra identidad, como son los atuendos, ¿no? Usted ve a mis espaldas, tenemos un calendario inca, ¿no? Tejido a lana de alpaca, hermana, ¿no? Es suyo. Tenemos una eperina, ¿no? En Hawái. Entonces, y esta chalina que yo me pongo, ¿no? Qué pena que cuando nosotros salimos a las calles con una chalina o con un tipo, un distintivo, un atuendo nuestro, las personas ya nos ven como si esto es de una autoridad o de repente soy una regidora o por allí si yo visto de repente un tipo de sombrero y voy para Lima, recuerdo cuando estuve en Lima y estuve con mi sombrero, al verme la mayoría, vamos a decir, esa población pequeña burguesía, pensaban que yo estaba o era parte de las líneas del presidente Castillo, ¿no? Y me gritaban, viva Castillo, mire, o sea, como el sombrero no lo tienen, pues, no lo conceptúan, vamos a decir, muchos que no tienen identidad, que lo ven nuestros atuendos como disfraz. En un día de la madre que ya está próximo, van a decir, voy a ir a alquilar un disfraz, cuando realmente es un atuendo. Y creo que para mí, a mi concepto, es muy importante también portar estos atuendos como parte de nuestra identidad y mostrar a la sociedad que esto no es un disfraz, ¿no? Y es también tejido de las manos de nuestra cultura. Tal vez el hermano Augusto quiera también hacer una pregunta, participar, el hermano Germán Mendoza también, creo que estamos acaparando también la hora. No te preocupes, Mariluz, estoy escuchando con mucha atención la exposición de Silvio, porque efectivamente necesitamos ir aprendiendo más de nuestra cultura, ¿no? De nuestras vivencias, que no vienen de 100 años, 200 años, ¿no? Estamos hablando de miles de años, ¿no? Computado científicamente, estamos hablando desde Caral como nación, ¿no? Como Estado, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que son 5.300 años de historia comprobadas, ¿no? Que efectivamente, como lo ha señalado Silvio, son muchos más los años, los miles de años que, digámoslo así, también el hombre andino, el poblador de estas tierras originarias, vivieron acá desde siempre, ¿no? En esta parte del territorio del mundo, ¿no? Pero también es importante entender que estos debates que hoy empiezan a realizarse a nivel nacional y creo también a nivel continental, va a ir esclareciendo nuestra propia identidad. Porque mucho el occidentalismo, los mensajeros pues, del racismo, ¿no? Y de los que han convertido estos vastos y hermosos territorios en zonas de explotación brutal, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el tema de la conquista, ¿no? La invasión. Eso no fue simplemente un descubrimiento como han pretendido hacer, ¿no? Seguramente Silvio no dejará mentir. En nuestra formación escolar nos enseñaban pues, que ellos vinieron y nos descubrieron, ¿no? Así enseñaban, ¿no? Cuando eso no fue lo que sucedió. Fue una invasión planificada, financiada, sostenida, ¿no? Para tomar los territorios que existían en esta parte del mundo y que ellos comprobaron efectivamente que existían, ¿no? Y una vez llegado a nuestros territorios se propusieron pues a masacrar y apoderarse de toda extensión territorial que
hoy conocemos pues como América, ¿no? En esta coyuntura, por eso reitero, es necesario ir esclareciendo, y personas como Silvio, como Germán, como ustedes, ¿no? Como muchos que hoy están exponiendo sus ideas, por ejemplo, ya a través de este programa, desde hace 2 meses, estamos encontrando más que diferencias, coincidencias, que así muy bien como lo ha señalado Silvio, tenemos que ir esclareciendo más, ¿no? Respecto a la forma como también el colonialismo, ¿no? Se apoderó de las mentes de todos los seres humanos acá en este mundo, y que ha hecho que indudablemente prolifere la desconfianza, el mentir, ¿no? Una serie de actitudes que son propias pues del mundo occidental. Es cierto también que en esta parte del mundo los hombres se integraban, ¿no? Las culturas se iban integrando unas a otras de manera voluntaria. La guerra no era patrimonio digámoslo así, también de conquista, ¿no? Acá era la persuasión y la necesidad de vivir todos juntos en armonía, ¿no? E ir integrándonos e ir formando culturas, que la hemos visto también a través de todos estos tiempos, ¿no? Hasta que llegamos al máximo esplendor con lo que fue la cultura, el mundo tahuantinsuyano, ¿no? Y que más bien acá existía la predisposición y la libertad de poder desarrollarse individualmente, pero a su vez también de contribuir al desarrollo colectivo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Estos son los grandes aportes que nuestros primeros hombres originarios, naciones originarias, toda esta conjunción de pueblos que existieron acá a través de los tiempos, ha hecho también que por fin aparezcan personas como ustedes que van sacando del entierro, ¿no? Todas estas formas de pensar, de los aportes que hicieron nuestras culturas, ¿no? Ancestrales, y lo que dejaron como experiencia de vida, como conocimientos, ¿no? Y que hoy no se podrá pues negar jamás, ¿no? Pensar de que existían números en quechua que se conocen ahora y que no sabían escribir, por eso es una falacia pues brutal, ¿no? Si habían números y había una palabra para cada número, entonces eso era ineludiblemente tener la certeza que sí, efectivamente había una forma de escritura o de registrarlos cronológicamente, ¿no? Las cantidades de manera real, concreta, ¿no? Entonces, esto es, lo reitero, es importante. Más que una división, creo yo, vamos a seguir profundizando en estos temas, porque estamos convencidos que el desarrollo de lo que hoy se conoce, ¿no? No podemos decirlo tampoco que es definitivo, ¿no? Porque nació a inicios del siglo XX como una corriente indigenista, ¿no? Y a través de todo este siglo se ha ido convirtiendo en una posición, digámoslo, de una corriente de desarrollo plurinacional, digámoslo por decir un término también, ¿no? Hasta que encontremos efectivamente lo que Silvio indica, ¿no? Lo que nos corresponde como tal. Y a partir de ahí ir desarrollando, ¿no? Esta similitud, ¿no? Respecto a lo que realmente nos corresponde mencionar. De lo que sí no podemos soslayarnos ahora, ya en estos tiempos, es el occidentalismo. No solamente tampoco contribuyó, pues, ¿no? Con la guerra, el saqueo, la invasión, ¿no? El conocimiento del cual hoy también podemos hablar y con total certeza aseverar lo que fuimos en el pasado también es un aporte que culturalmente, ¿no?
como parte de los conocimientos que se han adquirido también, podamos ir haciendo un análisis en su conjunto. Pero lo que sí estamos de acuerdo totalmente es que debemos de construir un parámetro cultural propio, ¿no? Que nos identifique, que no nos sintamos mal por el color de piel que tengamos o por el idioma que hablamos. Por ejemplo, tan peruano es los que vivimos en el sur como los que viven en el norte. No hay ninguna diferencia con respecto al idioma que hablamos, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, como en mi caso, que nació en el norte del país, hubiéramos tenido la oportunidad de haber nacido y de haber sido formados con el idioma madre, ¿no? Con nuestro idioma quechua. No lo pudimos porque en ese entonces había, pues, por parte de los hacendados una persecución brutal, ¿no? E incluso para la propia educación de los hijos, ¿no? Entonces, es lo que más nos une, no lo que más nos divide. Ese es el mensaje que al menos yo he aprendido en los últimos años de mi experiencia de vida en estos 23 años que llevo en Cusco, que efectivamente el aporte cultural, ¿no? Que dio nuestras naciones, nuestras culturas, ha sido mucho más valioso de lo que nos pudo haber aportado el mundo occidental, ¿no? Y bueno, acá estamos para seguir sumando este esfuerzo. Saludamos al compañero Silvio por el esfuerzo que hacen, un grupo de compañeros más, en este proceso de ir esclareciendo los planteamientos sobre la nación tahuantinsuyoana y sobre el mundo tahuantinsuyoano, ¿no? Que es muy importante. Muchas gracias. Es muy bueno el análisis en cada uno de nosotros, ¿no? Hermano Silvio, hermano Germán, Augusto, Lorecita. Quiere decir que estamos a la vanguardia de la información, el análisis y la acción. Tal vez con con algunos puntos para poder limar, ¿no? Pero como dijo acá el hermano Augusto, estamos en la línea, estamos teniendo más coincidencias. Hermano Germán, bienvenido, tal vez algo que decir al respecto. Bueno, sí, muy agradecido por la invitación de formar parte del equipo en el cual se viene trabajando bajo criterios, ideologías y objetivos comunes que tenemos por el bien de nuestra nación. Efectivamente, hablar de nuestra cultura hace que nosotros participemos de recuperar justamente muchas formas de vivir, desde la Mazúa, el Amayuya, el Amaqueya. Todo esto pues es una cultura a recuperar para que podamos tener un comportamiento y un proyecto de vida que de manera futurista haga que nuestros hijos, nuestros hermanos, pues que en el futuro serán los futuros gobernantes, ellos no pierdan la esencia de lo que significa el nacer de nuestra sangre. Y es recuperar mucho de todo ello, desde la etapa de los incas, nuestras culturas pre-incas, todo ello, y que hoy en día inclusive viene habiendo nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones respecto a la invasión de los españoles, nuevas formas en las cuales se viene evidenciando que los españoles solos no han podido conquistar a los incas, sino también que ha habido participación inclusive de muchos sectores, muchas organizaciones, diríamos, que formaban parte de la organización incaica y que han apoyado de repente el querer desmembrarse, ¿no? de nuestra cultura incaica. Entonces ha habido un apoyo a los españoles para que esto obviamente genere esta confrontación, porque los españoles en un número tan pequeño era imposible que pudieran generar la conquista o el vencimiento a nuestras raíces, a nuestros incas. Entonces, actualmente nosotros debemos actualizar un poco el pensamiento de la cultura incaica y traer a nuestra etapa vigente, al presente. ¿Qué vivimos
en el presente, qué es lo que nosotros queremos recuperar de nuestro pasado, pero que se aplique en nuestro presente. Nosotros vivimos actualmente un sistema de gobierno que está constituido por una estructura orgánica colonialista. Tenemos un Congreso de la República, tenemos ministerios, tenemos un presidente de la República. Todo ello representa la evolución del colonialismo en el presente. ¿Para qué nos preparamos con los diferentes grupos, agrupaciones políticas, con los partidos políticos? Es cierto, tenemos una fortaleza que es nuestro pasado, nuestra sangre, pero debemos nosotros vivir el presente utilizando justamente el pensamiento incaico, pero tenemos que traer en el presente, poner en vigencia toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Pensar solamente en que actualmente el tipo de moneda es diferente a la forma de cómo se gobernaba en la etapa incaica, y hacer que los presupuestos que actualmente se vienen manejando en nuestro Perú, en nuestro país, pues deban llegar a esos rincones que actualmente vienen siendo olvidados en nuestras raíces. Por ejemplo, en el Bajo Urubamba, nuestras comunidades nativas que siguen teniendo vigente la identidad de nuestra cultura, que se viene trayendo justamente desde la etapa pre-inca, inca, y que ahí están justamente manejando o viviendo nuestras raíces, las diferentes comunidades nativas que vienen siendo olvidadas por nuestra forma de gobierno, y que por más que manejemos ideas, por más que manejemos ideologías, pensamientos incaicos, tahuantinsuyanos, si nosotros no actualizamos, no proponemos en función a las normativas, a las leyes, a las directivas, no actualizamos nosotros, no nos ponemos a derecho a la forma de cómo estamos siendo gobernados, obviamente solo va a quedar todo esto en un pensamiento, en una ideología, pero no en una acción. En este momento lo que necesitamos es, a partir de esa experiencia tahuantinsuyana, ese conocimiento, esa riqueza, que obviamente de lo cual siempre cuando he conversado con Silvio también se lo he manifestado, es un conocimiento muy hermoso, muy bueno el que tiene. Sin embargo, debemos poner en vigencia de acuerdo a cómo vive el Perú en este momento. ¿Qué hacer con los presupuestos? ¿Y qué propuesta trae, por ejemplo, Conatagua? ¿Qué propuesta trae los partidos de izquierda, a lo cual también nosotros nos aferramos a llevar adelante nuestro país? ¿Qué propuesta se lleva al Congreso de la República, que es una forma de gobierno que actualmente vive? ¿Cómo llevar al Ministerio de Economía y Finanzas esta forma de pensamiento para pretender ayudar y llevar estos presupuestos al apoyo de nuestras comunidades nativas, a nuestras raíces, a las provincias altas, donde actualmente vienen siendo olvidadas, donde no tenemos la inversión en aquello que es tan básico como ayudar en el saneamiento básico, agua, desagüe, y que esta forma de gobierno obviamente está dejando en el olvido toda nuestra cultura. Entonces, yo rescato mucho de lo que realmente se discute en este debate, en esta exposición muy ilustrativa por parte de nuestro hermano Silvio con Conatagua, también el hermano Augusto Tarazona, de personas de quienes aprendemos mucho. Sin embargo, también debemos poner en vigencia el qué hacer, cómo actuar, cómo hacer que todo este pensamiento del Tahuantinsuyo pueda revertirse en la actualidad, cómo poner en vigencia ello. Y estoy seguro que sería una fortaleza para que nuestro país tenga ese pensamiento, ese actuar, y que podamos nosotros proponer como políticos jóvenes y como políticos también de antaño, podamos hacer que caminemos firmes, avancemos hacia un objetivo en común y podamos lograr que nuestro país, de manera general como nación, salgamos del subdesarrollo. Un país que teniendo tanta riqueza cultural, riqueza mineral, riqueza en temas de agricultura, ganadería, tan amplio, la riqueza desde los múltiples idiomas que hablamos en todo el Perú, esa es una riqueza y que nos hace pensar que
que las normativas, las directivas, las leyes también están totalmente centralizadas a los objetivos limeños, diríamos, o alimeñados, y que no observan realmente los extremos del norte, centro, sur, costa, sierra y selva de todo el Perú. Rescato este debate, esta intención que se tiene a partir de un programa tan importante y del cual estoy seguro saldrán ideas, propuestas que forjarán el desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país. Por ahora regiones, pero ¿por qué no pensar en ese Tahuantinsuyo que obviamente integra el pensamiento y el actuar de todos los peruanos y de todas las naciones a nivel de Sudamérica? Muy agradecido, Yanecita, Mariluz, por esta invitación. Estaremos ahí para coadyuvar y opinar en pro del desarrollo de cada una de nuestras regiones. Por el momento, a nivel de la región Macrosur. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por los comentarios. Interesante el tema que estamos tocando esta noche. Y quisiera hacerle una pregunta al hermano Silvio respecto a nuestra Constitución. De acuerdo a las movilizaciones que que han tenido ustedes en Lima, finalmente, Europa tiene su propia Constitución, China tiene su propia Constitución inviolable y su soberanía también. Si un extranjero va a Japón, se someten con sus condiciones, ¿verdad? En tal caso, Silvio, ¿estás de acuerdo en que el Perú tenga su propia Constitución? Es una pregunta cerrada, ¿no? No, nosotros somos abiertos, hermana, expresamos lo que sentimos, queremos. ¿Cómo es eso? La pregunta es cerrada, pero el tema es abierto. No, está bien. Sí. Analizando a lo que dijo el hermano Tarazona, el hermano Germán, sí, apuntamos a buscar nuestra identidad, queremos realizar nuestra identidad, pero sin identidad tampoco no hacemos nada. En este caso, nosotros, ya hablando un poco de la actualidad política, pues tenía más información para hablar sobre el Tahuantinsuyo, pero bueno, ya estamos en este punto. Sí, Conatagua pues está trabajando en esta consolidación como nivel también, porque somos una institución política, científica, respetable con doctrina. Nosotros no estamos fundando un partido político, ni estamos fundando una organización política, sino una institución con doctrina. Y eso es un proceso. Hay que buscar, encontrar hermanos adecuados que se ciñen a los objetivos, estar allí. Un partido político, pues yo tengo mi dinero, pago afiliadores, oye, tú vete en la... Y así no se hace política. Lamentablemente, el eurocentrismo ideológico venido de allá, tanto la derecha como la izquierda han hecho gran daños a nuestras naciones originarias y a nuestros líderes de los originarios. Ya cuando la hermana Marilu dijo un término que yo no utilizo, en Conatagua nunca utilizamos lo que es burguesía, dijo. Algo de la burguesía, dijo, cuando vine a Lima. ¿Quién es burgués? ¿Quién es campesino? ¿Quién es burgués? ¿Quién es proletario? ¿Quién es, digamos, comunidad campesina? ¿Quiénes son esos? Esas son denominaciones de las ideologías eurocéntricas, no son nuestras. Entonces, ese es el gran daño que hicieron estas dos ideologías. El sionismo judío, el que maneja el poder mundial, los dueños del mundo, Inglaterra capitalista, Estados Unidos capitalista, China comunista, Rusia comunista y Francia. O sea, entre comunistas, socialistas y capitalistas son hermanos. Y así nos manipulan. En cambio, la propuesta de Conatagua es nuestra teoría comunitaria. El comunitarismo es una filosofía de vida, no es una ideología política, y encima es nuestra, no ha venido de afuera. Ahora, en cuanto a su pregunta de la Constitución, sí, estamos de acuerdo con una paritaria asamblea constituyente. Eso significa de que nosotros, esta asamblea constituyente paritaria está constituida por el 40%, digamos así, de mujeres de toda la sociedad civil, 40%, y ese 20% tiene que ser directamente de nuestras naciones originarias, ya que nunca hemos participado ni en la colonia ni en este republicanismo. O sea, nosotros apuntamos a eso, pero apuntamos a una constitución
a una nueva constitución, sí, pero de estados confederados, donde se resalte la autonomía, el autogobierno. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué no estamos de acuerdo con lo que dice la hermana Margot Palacio, la congresista, con una constitución plurinacional? Porque el plurinacionalismo es la última estrategia del comunismo judío, de la izquierda, para poder legitimizar los gobiernos neoliberales para el cumplimiento del nuevo orden mundial. Empezó con el socialismo, con el comunismo, luego vino el socialismo del siglo XXI, con el chavismo, el bolivarianismo, y ahora viene el plurinacionalismo. Ecuador, por ejemplo, Ecuador, Argentina tienen constituciones plurinacionales. ¿Y cómo están nuestros hermanos en Ecuador? Luchando, todavía luchando. Sin embargo, estos gobiernos del ALBA o los chavistas o plurinacionalistas han utilizado a nuestros pueblos, en este caso indígenas y originarios, para legitimizar su constitución. ¿Al servicio de quién? Del gran poder. Entonces, eso no se debe permitir. Asimismo, el plurinacionalismo, el pluralismo político, también es formación eurocéntrica. Viene de Europa, viene de allá. Los pueblos vienen de Europa. Todos esos términos vienen de Europa. Pero sí estamos de acuerdo con una nueva constitución que se haga una asamblea paritaria constituyente. Así una constitución hecha por la sociedad civil organizada, sin partidos políticos. Los grandes países desarrollados no cambian constituciones. ¿Por qué? Porque sus constituciones lo hicieron la sociedad civil, no lo hicieron los partidos políticos. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo. Y se lo hemos dicho en todas las reuniones. Lamentablemente, están cegados con el plurinacionalismo por acá, por allá y por acá. Y eso, la verdad que nosotros sí estamos contra esa corriente. Ok, hermano, entonces usted es parte de aquellos pues que dicen que artículos que están en contra de la ciudadanía, de la economía del ciudadano, laboral, social, se cambian. No toda la Constitución, ¿no? Así lo he entendido. Bien, ahora para aclarar este punto... No es así, Mariluz. Queremos una constitución nueva, hecha por la sociedad civil, todo. Donde no sea copia de una constitución europea, sino netamente originaria de acá, de acuerdo a nuestra realidad. Así. Entonces, digámoslo, queremos una constitución hecha de acuerdo a nuestra realidad social, económica, política, cultural, geográfica, ¿no? Una constitución inviolable. Ya, de la sociedad civil, sin partidos políticos, ¿me entiendes? Esa es una constitución real. ¿No? La participación, los actores principales, pues, la sociedad civil, bueno, sin ánimos también de discrepar, sabemos que la sociedad civil habla de una nueva constitución política, pero sin tener conocimiento a veces de los artículos principales de la cual estamos denunciando, ¿no? Yo pienso que hay constitucionalistas dentro de la sociedad civil que puedan, pues, formar, crear y hacer una nueva constitución, la que nosotros estamos exigiendo en este momento, ¿no? Y cuando hablamos de burguesía, hermano Ayala, primero vamos a también retroceder un poco en lo que es la historia, ¿no? Universal, desde la Revolución Francesa, ¿no? Allá en Europa, donde sale pues esa Revolución Francesa, producto de la matanza a reyes, reinas, y se establece o se crea un Estado, ¿no? Un Estado y nación. Entonces, a partir de esta Revolución Francesa, participan pues varones y mujeres para que ambos tengan pues, vamos a decir, la igualdad, ¿no? Que ahora le dice igualdad de género, igualdad de sueldos, salarios, etcétera, ¿no? Cuando digo burguesía, es que la burguesía nos hace creer que somos iguales. La burguesía nos hace creer que somos fraternos, ¿no? Y ese mundo, pues, se ha fundado en Perú y Bolivia. La burguesía nos hace creer que somos democráticos,
¿no? Que hay una democracia comunitaria, una democracia participativa, ¿no? Y la democracia nace, pues, discriminando a un grupo de varones y mujeres, ¿no? Y en ese camino hay otros caminos también burgueses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las mujeres en Europa dicen, ¿no? Nosotros queremos el derecho, ¿no? Y nace el feminismo, ¿no? ¿Ya? Y una forma de pensar individualista, ¿no? ¿Y por qué surge el feminismo europeo dentro de esa burguesía, ¿no? Es pues por la lucha, ¿no? Frente a la desigualdad, ¿no? De salarios en las industrias allá en Europa. Bueno, entonces, en Lima, yo cuando viajo a Lima, observo pues que no es Lima, ¿no? Más pareciera que estuviera caminando en la Europa central, viendo esos edificios, esas, perdón, construcciones, ¿no? Coloniales, más europeizadas, etcétera, ¿no? Y donde la burguesía, pues, también actualmente está en este gobierno, ¿no? En la oposición de los congresos. Esa burguesía que, mire, cómo nos están queriendo manipular con un lenguaje de que la Constitución, pues, no requiere un cambio, ¿no? Que es en contra de nosotros, ¿no? Una burguesía que sirve, pues, a otros burgueses más grandes y millonarios, ¿no? Yo lo llamo el cholaje blanco, así como nos llaman ellos el cholo, ellos para mí son el cholaje blanco que sirve a una burguesía, a un capital que está pues expandiéndose, destruyendo a nuestra madre tierra, a nuestra hermana, a nuestros ríos, a nuestras hermanas, a nuestra hermana naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el término en la cual, entonces, ahorita tenemos pues esa pequeña burguesía de ciudadanos allá en Lima que no piensan con esa identidad que nosotros estamos hablando en estos momentos, que no hablan de nuestra identidad, que no visten por lo menos algo que identifique que vengo de pueblos originarios, ¿no? Todos aquellos incluso que viajan a la capital de las provincias, de los pueblos más pequeños, bueno, con el tiempo se aburguesan y piensa, y mire lo difícil que está ahora, pues, conquistar a la ciudadanía, incluso con nuestra cultura, y usted lo estará viviendo. No es fácil, hermano. ¿No, hermano Silvio? Sí, hermana, tiene razón, pero nosotros lo llamamos descolonizar la mente. La burguesía no existe, hay que descolonizar la mente. Ese colonialismo que nos han impuesto desde hace miles de años, hay que desterrarlo. Entonces, para desterrar justamente hay que tener identidad. Yo puedo caminar por todo el país o por toda esta nación y vamos pues con nuestra ropa originaria. Mi espíritu es así, abierto. Hoy día no tengo mi sombrero, por supuesto, porque estoy acá en otro sitio, pero yo tengo mi ropa que me pongo. Pero eso no significa que no. Ahora, si tengo esta ropa, no significa que no soy hijo de Tahuantinsuyo. Te dije al principio, son procesos. La evolución son procesos. La sociedad, entonces, pero sin romper esos principios, que es el bienestar de todos. Y para nosotros, el comunitarismo, como filosofía de vida, es la única tabla de salvación que le queda a nuestra nación y al mundo. Volver a esa filosofía de vida. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Y nosotros seguimos luchando. Más bien, quisiera aprovechar, hermana, para poder esclarecer todos estos temas de identidad, de historia, de soberanía. No hemos hablado de soberanía ni perspectiva. Mira, ese tema largo. Sí, yo le estoy dando esta primicia que se hace a usted por la confianza de que el día 20 de mayo estoy en Cusco en una conferencia de prensa con nuestros hermanos del Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originarios Inmigrantes de México, ¿no? En la presentación oficial del primer Foro Mundial de Naciones Originarias, que se va a desarrollar en Cusco el 19 y el 20 de agosto. Entonces, es allí donde vamos a definir qué somos, quiénes somos. Nosotros, con el espíritu democrático amplio de consenso, vamos a recabar todo lo que dicen, somos indígenas, andinos, que lo sustenten, que lo sustenten. Y si el foro, la asamblea dice, somos tal, así se hace, digamos, así se camina en este camino del Pachacuti, todos integrados. Pero yo no puedo decir, como dice aquel Mamani,
Oye, como soy un animal, pongan esto, pongan esto, sin consenso, eso no se hace. Entonces, vamos a invitar también a los animales que vengan todos, para discutir de una forma bien progresiva y bien respetuosa qué somos. Entonces, yo les invito a esta conferencia de prensa el día 20 de mayo, ¿no? Ya va la invitación oficial, por supuesto, ¿no? Y poder trabajar para este foro mundial que por primera vez en la historia se hace. Ni siquiera, yo siempre digo, ni siquiera el hermano Evo Morales, teniendo 14 años en el poder, hizo un evento así. Cuando uno tiene voluntad, cuando uno realmente es un hijo del Tahuantinsuyo y es integrador, hace todas estas cosas. Entonces, eso es la invitación para ustedes, hermana Yané, a tu hermano Augusto, también a Germán, a todos. Estamos allá nosotros el día 20 en el auditorio de la municipalidad, justamente en esta conferencia de prensa que va a marcar historia, ¿no? Va a haber muchísima concurrencia de periodistas nacionales e internacionales, donde se va a desarrollar pues un trabajo espléndido para poder realmente tener nosotros el lugar que nos corresponde. Y todos nosotros, los originarios, lideremos al mundo. Acá estamos nosotros. ¿Y qué queremos nosotros? Ya no podemos derramar, tener rencores de lo que pasó, ya pasó. Estamos para salvar la vida, este planeta, detener la depredación y decirle, esta es la filosofía que necesitamos nosotros para vivir en paz. Ese va a ser el mensaje final de este foro, porque todos somos hijos de esta madre tierra y tenemos que respetarla. Entonces, hermana Mayruz, Mayanés, sin más preguntas, no hay inconveniente, pero ya les dije esta novedad, porque la verdad que la hermana Mayruz me sorprendió con el título del evento, y ese justamente son los ejes temáticos del foro. Ya, bueno, vamos a desarrollarlo de esta manera muy ampliamente, y ahí vamos a esclarecer, hermana Mariluz, el Advayala. Por eso, la idea que tienes tú, recién Taki Mamani impuso que se llame Advayala, y eso no puede ser. ¿Hace cuánto? Hace 20 años, creo, ¿no? Entonces, nosotros ya existíamos. Bueno, hermano, espero que usted también, espero que si nuestro continente se llama Tahuantinsuyo, ¿no? Y también a Fiayala me gustaría saber el nombre también de los otros continentes, ¿no? En esta época, donde también no nos han consultado para que se llame Tahuantinsuyo. ¿Ah, sí? Ah, estoy viendo. Bueno, hermano, es importante. En medio boliviano. Es importante la participación comunitaria, es importante ya hacer un nuevo partido, una nueva proyección política sin discriminación, ¿no? Es necesario ya entrar en esta balanza de la igualdad, sin exclusión. Acaba de usted decir que somos abiertos, integradores, y creo que estamos acá para tolerar de repente el pensamiento, el concepto, la visión de cada uno. Mientras tengamos esa sangre, ese corazón, ese latido inca, es importante las discrepancias, es importante el análisis de cada uno, porque ahí es notorio y se nota que no somos borregos, que somos pensantes, y eso es muy importante, hermano Silvio. Y dentro de esta línea, felicito, hermano, le deseo éxitos en este proyecto con Atahua, y este no es pues el último programa. Vamos a volver a invitarlo en una nueva oportunidad, tal vez ya con otros temas también, porque hay mucho que hablar, usted lo ha dicho, y una hora pues no es suficiente. Muchas gracias, hermano. Tal vez palabras últimas para llamar, agregar, despedirse, hermano. Sí, muchísimas gracias a toda la audiencia, a los que están conectados. Un abrazo fraterno, porque todos somos hijos de esta gran civilización ancestral que nos dejaron nuestros abuelos, ¿no? Hacemos honor a nuestro abuelo Tupac Amaru, por supuesto, pero antes de eso reconocemos todo ese gran legado que lo dejaron ellos. Y tenemos que nosotros hacer méritos siempre sin incluir ni excluir, porque para nosotros esos términos occidentales no existen. Para nosotros es integrar. Por eso que nosotros hablamos de integración en todo lo que es con Atahua, lo que es originario nuestro, o sea, nuestra esencia originaria. Y el comunitarismo está creciendo, está creciendo. Estamos haciendo simposios dentro de Atahua también sobre pedagogía, educación comunitaria. Le corrijo ahí, hermano, sí. Comunitarismo también es un término occidental, vamos a decir comunidad. Bueno,
en este proceso, en O este proceso actual. comunitario. Entonces, asimismo, yo hago esta invitación a ustedes. Este sábado 30 de abril estamos viajando a la Dirección Nacional a la región Ancash. Tenemos un congreso regional en Ancash, justamente también la juramentación del Comité Ejecutivo Regional de Ancash. Luego pasaremos a Trujillo. Ya en esta época, en este segundo proceso, estamos en el norte, en pleno el norte. Y se viene el gran Tincuy del Chinchayuyo en Chiclayo. Pero antes de eso tenemos este compromiso en agosto, en mayo, en agosto, con todos nuestros hermanos de todo el continente. Nuestros hermanos de la cultura anáhuac de México van a estar presentes. Y lo último, para recalcarle, hermana Mariluz, la cultura de la consigna del anáhuac es similar a nuestro Pachacuti, ese retorno, pero ellos reconocen el avance que tuvimos nosotros como Tahuantinsuyo. Los mayas en Guatemala reconocen eso, también van a estar presentes los mayas de Guatemala. O sea, hay un trabajo ya avanzado en lo que es la recuperación de nuestra identidad. Y es por eso que en estos ejes temáticos, en este foro, vamos a discutir todos esos temas, con todos nuestros hermanos que vengan, con todos. Excelente, Bien. hermano. Muy bien, hermano. Aplausos por esa consecuencia, por esa Entonces, visión. hermanos y hermanas, Debe muchísimas ser gracias a los éxitos, ustedes, ¿no? hermano. Entonces, le esperamos. Que se termine. Gracias. Bien, hermano, Gracias. parece Adiós. que hay algunos problemas técnicos. Bien, hermano, entonces esperamos por allí nos llegue la invitación al proyecto INPI Churincuna y a la federación, por supuesto, y poder, como usted dice, integrarnos y conocernos para también nazca una buena amistad dentro de este tejido que venimos haciendo a nivel del Tahuantinsuyo. Muchas gracias, hermano. Tenga usted muy buenas noches y a todos nuestros, a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Igualmente, Gracias. hermano Silvio, lo esperamos el 20 de mayo y ya nos estaremos reuniendo. Igual Augusto, también un gusto saludarlos y despedirnos en ese momento. Igualmente al hermano Germán, también hasta una nueva oportunidad. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma